Muy buenos días a todos. Ahora sí, Dios les bendiga. ¿Cómo están cada uno? Bueno, por fe, ¿no? Algunos porfiado, pero si no, qué bueno que el Señor nos permite reunirnos y adorarlo en esta mañana y poder disfrutar junto con la iglesia lo que es rendirnos delante de Él. Hace unas semanas atrás estaba charlando con alguien que hacía poquitito que venía a la iglesia, un par de semanas tal vez habría asistido, y era una persona que no tenía ningún tipo de trasfondo de Dios, no conocía nada acerca de Dios, no se había criado ni siquiera en la iglesia católica. Entonces empezamos a hablar y conocer un poco la historia de esta persona y ver cómo podía relacionarse con Dios. Entonces en un momento le hablo acerca de la importancia de la oración, la importancia de vincularse. ¿A cuántos les gusta orar? Tendría que haber preguntado al revés, ¿no? ¿A cuántos no les gusta orar y ahí quedaban escrachados? No me quemé, va a decir alguno. Hablamos acerca de la importancia, la trascendencia que tiene que ver el orar para poder tener esa conexión con Dios, para poder volcarnos delante del Señor. Y esta persona me dice, el problema es que yo no sé cómo orar. Y como que me descolocó un poco la respuesta, porque uno está acostumbrado a hablar con gente que maneja los códigos de la espiritualidad, de lo que es la oración, o es algo que se conoce en la mayoría de las religiones, pero me dice, yo no sé cómo orar. Y eso de una manera u otra despertó en mí una curiosidad de repensar lo que es la oración. Trabajar un poco en lo que tiene que ver nuestras formas en las que nos comunicamos con el Señor, o a veces hacemos catarsis delante del Señor, y pensaba en el historial mío cristiano la cantidad de oraciones que escuché y el tipo de oraciones que escuché. Había gente y hay gente que ora con una elocuencia tremenda. Yo admiro que parece que se comieron primero un diccionario teológico y después oran. Y yo casi que no llego a entender algunas palabras, necesito interpretación del Espíritu para alguno de esos términos, pero tremendo. Y parece que te dejan re pecador encima porque vos no manejás el lenguaje de esas personas en cómo oran. Pero después hay otros tipos de oraciones, por ejemplo, la oración del muerto de hambre, que cuando uno está en la comida al mediodía o a la noche ya quiere entrarle a eso. Ayer estábamos cenando y pensamos en el guiso de lentejas que hacen los Six y Pablito Vicio con Cari. Los de Ruta 40 saben de lo que estoy hablando. El guiso con lentejas y choricito colorado. Imaginábamos un plato así con el olorcito que va subiendo. Y gente que de repente ora porque tiene enfrente la comida y dice, gracias Señor por estos alimentos, amén. Y el amén ya va acompañado de la primera cucharada a la boca. Pero después está la inversa. Aquel que le pedís que ore por la comida y se acuerda de todo. Ahora en ese momento le decís, basta amigo, cortá un poco. Queda ahí colgado y vos decís, vamos a reprenderlo para que deje de orar rápido y le entramos a la comida de una. Y después en el instituto, esto pasaba mucho en el instituto, que en la hora del almuerzo y la cena, generalmente de los 200 estudiantes que hay promedio en capilla, en la cocina, perdón, se le pide a uno que ore, bueno, fulano, vas a orar vos. Y en ese momento algunos de los que oran dicen, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Y algunos hasta se hacen medio mexicanotes, ¿no? Y hablan, oh Padre amado, te damos gracias porque tú... Amigo, no sé, estamos en San José, Temperley, Loma, no hable con el tú, hablale con vos, a lo sumo usted, Señor, ¿no? Como hablan algunos. Y dice, Señor, te pedimos que te acuerdes de las viudas, los huérfanos y los desamparados. Claro, vos tenés un plato de comida, estás contento, pero que el Señor se acuerde de los que no tienen qué comer en ese momento. Una oración un tanto egoísta, un montón de oraciones. Gente que de repente no le gusta orar delante de otros y se apoya en las muletillas, ¿no? Y gracias Señor, te damos Señor, gracias Señor, porque vos Señor sos lo mejor Señor que me pasó en la vida, Señor, y gracias Señor. Y el Señor está arriba diciendo, ya sé que me estás orando a mí, no hace falta que me estés evocando a cada rato, pero oraciones que van marcando tendencias. Ahora, en la Biblia nos encontramos con una oración curiosa que justamente el pastor Fer Barría el jueves leyó este pasaje. Yo ya venía masticando un poquito, hablando de comida, masticando un poco lo que iba a ser la palabra de hoy, lo que Dios había puesto en mi corazón, y leyó este mismo pasaje. Y yo digo, me está re spoileando lo que quiero predicar el domingo. Tenía ganas de levantarme y decirle, calla, enmudece, ¿no?
pero no, tenía que darle una palabra y dije, bueno, si Dios lo dice 2 veces porque hay alguno que tal vez es medio cabeza dura y no le entra bala y el Señor de vuelta te lo vuelve a decir o me lo vuelve a decir. La cuestión que hay una oración muy curiosa en Lucas 18, 9 al 14 y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Cuántos vinieron el jueves? Levanten la mano. Muy bien, ¿se acuerdan entonces de este texto? Y si no, otros lo habrán leído en algún momento. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, hinchas de River y Lanús, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Acá tenemos un tipo de oración y de repente nos encontramos con el otro, el publicano, ese pecador, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Y termina diciendo esta historia, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Acá nos encontramos el cierre de esta antítesis entre 2 oraciones y me llama mucho la atención cómo comienza Jesús a ilustrar a ese fariseo que dice que subió al templo a orar, pero oraba consigo mismo. No hay nada más triste que no tener nadie que te escuche, ni siquiera Dios, ¿no? Oraba consigo mismo y empezó a volcar su corazón, a abrir de las grandezas que tenía, todo lo tremendo que era. Y en contraparte tenemos este otro pecador, este pobre publicano que decía y reconocía su condición. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y nos dice que uno descendió justificado y el otro no. Uno alcanzó la gracia de Dios, uno alcanzó el favor, uno alcanzó que Dios se inclinara a escucharlo y el otro Dios lo miró de lejos. Por eso la palabra dice que al humilde se acerca, pero al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. ¿Vieron que de lejos uno suele, más lo que tenemos algún problema de visión, de lejos es como que a veces algo, ahí viene una, no era, ¿no? Y pasamos para otro lado, me suele pasar muy seguido eso, que saludo contento y después me doy cuenta, no era quien yo pensé, pero bueno, hay que quedar simpático también de vez en cuando. Pero dice que Dios lo mira desde lejos. Ni siquiera está dispuesto a acercarse a aquel que nace o que se relaciona con un corazón totalmente con altivez. Ahora, este concepto aparece muchas veces replicado en la Biblia. Dios habla y hace énfasis en muchas ocasiones de cómo tiene que ser esa actitud de oración delante de Dios. Un corazón simple, un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón humilde. Por esta razón, tenemos que entender que muchas veces una simple oración puede mover la mano de Dios. ¿Sí o no? Sí, siempre y cuando esa oración esté alineada a los planes que Dios tiene para la vida de uno. Muchos agarran ese pasaje que dice en Josué, todo lo que pisare la planta de tus pies, eso va a ser tuyo, y andan pisando por todos lados y declaran y proclaman. Yo me acuerdo, Débora se sentaba delante mío en el instituto cuando éramos compañeros y todavía no pasaba nada, y yo todos los días le pisaba el asiento, todo lo que pise la planta de tus pies, hasta que después de 2 años ella se da vuelta, yo hago así, y quedó rendida ahí, ya no aguantó más, dice... ¿No, verdad? Es así. Bien, muy bien. Decí que sí, por lo menos acá en la iglesia. Después en casa me mandás vos, pero ahora... Claro, nos agarramos de ese pasaje, todo lo que pise la planta de tus pies, pero nos olvidamos lo que dice antes, un condicionante que dice, yo les declaré, o yo les he entregado, como le dije a mi siervo Moisés, que todo lo que pise la planta de vuestros pies sería vuestro. Hubo una palabra de Dios primeramente, una declaración de Dios primeramente, y después vino el resultado de caminar con fe. Por eso tenemos que entender lo que dice Santiago, que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros intereses, para nuestros deleites. Ahora, en medio de todos los conceptos que la Biblia habla acerca de la oración o la actitud que tenemos que tener frente a la oración, en el Antiguo Testamento se destaca una historia breve,
pero que termina siendo un centro, un disparador para un montón de cosas. Y lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 8. Voy a empezar leyendo desde el 8, que es la famosa historia de Jabes. Dice: Cos engendró a Nub y a Sobeba y la familia de Atarjer, esos nombres raros, qué sé yo, hijo de Harum. El importante es el 9. Quería leer el 8 para ver si me salía alguno de los nombres, no me salió ninguno, así que vamos con el 9. Y Jabes fue el más ilustre. Me están avisando que no salieron los nombres ahí por teléfono. Y Jabes fue el más ilustre. ¡Calla, enmudece! Fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Tan solo 2 versículos en la Biblia han inspirado a un montón de escritores a relatar la historia de Jabes, algunos por ahí un poco desacertados, pero otros bastante esenciales y bíblicos. Y nos encontramos en este pasaje. ¿Y por qué leí el versículo 8? Porque venimos en el libro de Primera Crónica, según dice, escrito por Esdras, venimos con un montón de genealogías de los descendientes de Judá, de un lado y del otro, venían así, y sonaban los nombres por un lado, sonaban los nombres por otro lado, hasta que de repente, ¡pum!, en medio de todas las genealogías nos encontramos con algo que parece que está sacado de contexto. No se nos dice quiénes eran sus parientes, no se nos dice quiénes eran los padres, ni siquiera menciona el nombre de los hermanos, simplemente aparece este muchacho que dice que era más ilustre que el resto de los hermanos. Ya algunos que tienen varios hermanos deben decir: bueno, como yo. Mis hermanos son... No, Leo, vos sos mejor que yo. No sé dónde está Leo, por ahí está. Sos más grosso que yo. No, no es nuestro caso, ¿sí? Pero aparece que se destacaba. Ahora, no es un concepto que fue desde el nacimiento, sino que fue algo que seguramente Jabes fue desarrollando a lo largo de su vida. El hecho de destacar, de sobresalir entre sus hermanos, fue algo que nos está mencionando que el favor de Dios estaba sobre él, a diferencia de sus hermanos. Había algo puntual, había una gracia de Dios sobre su vida que hacía que sobresaliera entre sus hermanos. Pero también aclara que su propio nombre tenía un comienzo oscuro. ¿Por qué? Porque Jabes significaba dolor o angustia. Y esto es lo que encontramos ahí en el texto mismo. Hay 2 traducciones o 2 conceptos que nos aparecen: Jabes igual dolor o igual angustia. Ahora, es algo raro esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento uno medía la bendición de Dios en términos totalmente materiales o prácticos. De repente uno de los indicadores de la fidelidad de Dios o la mano de Dios, el favor de Dios sobre alguien, era la cuestión de la salud. Si una persona gozaba de buena salud, significaba que esa persona estaba siendo aprobada por Dios. Otro indicador era la cantidad de territorio que podía llegar a tener esa persona. Indicaba que el favor y la gracia de Dios estaba sobre su vida, la cantidad de animales, la cantidad de siervos, pero también al mismo tiempo la cantidad de hijos, la descendencia que uno podía tener, era justamente un indicador de que la mano de Dios estaba sobre su vida. Ahora, qué contradictorio que nos encontramos que en el caso de Jabes, a pesar de ser parte de lo que demostraría la bendición de Dios sobre una familia o sobre una mujer, su nacimiento evoca dolor o angustia. En lugar de traer gozo y alegría porque uno podría llegar a ver la mano de Dios, nos encontramos todo lo contrario, evoca angustia y dolor. ¿Cuál es la causa posible de ese nombre que le pusieron? Hay diferentes teorías acerca de esto. Por un lado, algunos dicen que Jabes había generado en el parto muchísimo dolor a su madre, de tal manera que probablemente haya angustiado su vida y por eso le puso: bueno, yo soy pelvis estrecha, vos viniste grandote, así que
me causaste muchísimo dolor, gracias a Dios soy varón, ¿sí? Estoy tan contento de ser varón, ¿no? Que no me toca atravesar por esas circunstancias difíciles. Me acuerdo cuando Debbie estaba embarazada de Felipe. Felipe nació con 4 kilos 100 y algo, ¿no? Cata con 2,700 y pico. 2,700, así chiquitita era. Y Felipe un modocotón gigante. Fue cesárea los dos, directamente fueron cesáreas, pero yo me acuerdo cuando Felipe estaba en la panza y se movía, parecía un alien que había ahí adentro, ¿no? Sacaba un codito para un costado y yo decía, ¡ay, ay! Pero ella lo llevaba en la panza, ¿no? Pero bueno, hay que ser empáticos con la esposa. Pero de repente el dolor que había generado hace que le pongan ese nombre. Ahora otros dicen que tal vez en el nacimiento Jabes acarreó alguna malformación física, alguna situación de salud, lo cual quedaría marcado, y eso fue el dolor que le generó a su propia madre. Y hay algunos comentaristas que se atreven a decir también de que en realidad la madre le puso a propósito ese nombre al hijo para que se recuerde toda su vida todo lo traumático que había sido su nacimiento. Bastante cínico, ¿no? Bastante raro, pero bueno. Puede haber alguna madre así también, ¿no? Puede existir. Ahora, más allá de eso, hay algo seguro, y era que el nombre Jabes era completamente impopular. Imagínate que te llamen, che, Angustia, vení para acá. Che, Dolor, y eso que no había jugado a la pelota todavía alguno, che, Dolor, acércate para este lugar. Era una forma totalmente impopular, no cargaba en absoluto ningún tipo de honra. Ahora, como antítesis de esa declaración de nombre, de ese dolor, de esa angustia de Jabes, nos encontramos que el escritor de Crónicas no se queda en lo lamentable de la situación en la que había sido concebido o dado a luz, sino que destaca que hubo un giro en su vida por medio de la oración. No se queda concentrado en el nombre que atribuía una situación traumática desde la niñez, sino que muestra un giro que fue resultado de la oración que había hecho Jabes. Una de las oraciones más sencillas, breves y sinceras de la Biblia. Ahora lo atractivo, o parte del atractivo que tiene esta oración de Jabes, es la universalidad y la trascendencia en el tiempo en el que estaba manifestando esto. ¿Por qué? Porque Jabes estaba en medio de un contexto en el cual había lucha de poderes entre las diferentes tribus, jerarquías, pero también luchaban con las invasiones de los pueblos de alrededor. Entonces estaba en una constante crisis, inestabilidad, y Jabes empieza a clamar porque en primer lugar reconocía que necesitaba la conexión con Dios. Clamó a Dios, necesitaba relacionarse con Dios. Por eso hablamos de que son situaciones que nos alcanzan a nosotros también. Jabes en su oración habla acerca de la búsqueda o el sentido de propósito para su propia vida, y también habla acerca de que Dios lo proteja frente a las adversidades que podría haber estado enfrentando. Más allá de todo, Jabes se daba cuenta que estaba en un contexto de crisis e inestabilidad, un mundo cambiante, y necesitaba tener un ancla en Dios. Qué bueno que nosotros, frente a un mundo que está en constante cambio, podemos estar aferrados a un Dios que nunca cambia, a un Dios que es el mismo siempre y que es fiel con nosotros. Pero la historia de Jabes nos inspira también a reflexionar, a afirmar cómo enfrentamos los desafíos contemporáneos en cada una de las circunstancias que atravesamos. Por eso en esta mañana me gustaría compartir brevemente acerca de 32 conceptos que algunos dicen, te reprendo, Satanás. No. 3 enseñanzas de la oración de Jabes. En primer lugar, nos enseña a tener una correcta dirección en la oración. Dice en el versículo 8, le pidió a Dios. Jabes le rogó al Dios de Israel. Cuando entendemos que el pueblo de Israel tenía cíclicamente una caída a la idolatría, nos encontramos esta contradicción o este buen sentido de búsqueda de Jabes, que se dirige al Dios de Israel. No se quedó en un lamento.
Él no se quedó desilusionado por las circunstancias en las cuales había nacido, no se quedó lamentando lo que le habría pasado con su madre, no se quedó lamentando el contexto, no se quedó anclado en una circunstancia, sino que se mueve, se moviliza y le ruega al Dios de Israel que intervenga. Jabes acude directamente a Dios. Además de ir directamente a Dios, Jabes fue inteligente y sabio en no abrir su boca llena de amargura delante de las personas que tenía alrededor. Jabes fue prudente. Nos encontramos en la Biblia un montón de secuencias en las cuales personas, por abrir la boca en el contexto inapropiado, les tocó sufrir consecuencias. Esta semana subía en una de mis redes sociales una frase que venía trabajando y que me venía hablando y decía: a veces las ganas de contar algo van más rápido que la sabiduría. Quiero contar algo, quiero comentar una situación, algo que me está atravesando, pero a veces el no pensar me hace entrar en diferentes problemas. Jabes no cayó en el problema de contarle a las personas inoportunas o inapropiadas. Me llama la atención cómo hoy las redes sociales pasaron a un plano de total protagonismo. ¿Cuántos, voy a hacer la inversa, cuántos no tienen redes sociales, Facebook, Instagram? Levanten la mano. Miren las caras de paz y de tranquilidad que hay en ellos, ¿no? El resto estamos todos, a ver qué puso, qué dijo este. Y me encuentro muchas veces cuando abro, porque yo tengo, no las reprendo, pero las tengo igual por las dudas. Mis papás cayeron en esa trampa en pandemia. Débora cayó en esa trampa en pandemia también y ahora son parte de nosotros, ¿no? Ahora son parte de nosotros. El tema de las redes. Y me encuentro que abro de repente algún portal, un perfil, lo que sea eso, no entiendo nada. Cata y Pipe me ayudan siempre. Y me encuentro gente volcando sus miserias, volcando disgustos, volcando conflictos, escupiendo todo el mal gusto de la vida y diciendo: acá este es mi lugar donde puedo hacer catarsis. Este es el lugar donde voy a poner: a mí no me gustan las indirectas. Y está poniendo una indirecta ahí para que lo vea el que no quiere que lo vea, ¿no? El que quiere que lo vea. Situaciones incongruentes. Ahora digo, si alguien tiene la necesidad de hacer catarsis en las redes sociales, es porque probablemente no tenga amigos cercanos con los cuales abrir el corazón. Si yo tengo la necesidad de recurrir a algo tan superficial, tan efímero, tan básico como es una red social, es porque tal vez no tengo nadie que esté alrededor mío con el cual pueda abrir mi corazón y manifestar mi problema. ¿A quién recurrimos en medio de nuestras angustias? ¿A quiénes abrimos nuestro corazón o en quiénes volcamos nuestro corazón en medio de las angustias? Acá Jabes fue directamente a Dios, rogó al Dios de Israel y entendió ¿qué cosa? Que nunca vamos a recibir consuelo si lloramos en el hombro incorrecto. Nunca voy a alcanzar el consuelo de Dios, nunca voy a alcanzar el abrazo de Dios si me pongo a derramar lágrimas en el hombro que no puede abrazarme, en la persona incorrecta. Por eso el apóstol Pablo es alguien que nos muestra enfáticamente lo que tenemos que hacer y nos desafía. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción, me refui, ¿no? Toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde tienen que ser conocidas nuestras peticiones? Delante del Señor. Volcar nuestro corazón delante del Señor y saber que solamente Él es quien nos puede traer paz, aún en los momentos más angustiantes. Así como Jabes, reconocer que nuestra oración tiene que estar dirigida siempre al Señor. Lo segundo que nos enseña la historia de Jabes es a entender nuestra condición y pedir la intervención divina. En el versículo 10 dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Cuando hablamos de ensanchar el territorio, hoy mi papá me vio después de una semana y media que había viajado para
para predicar en Bolivia, para enseñar en Bolivia, y me ve con el suéter más ajustadito. Me dice, ¡epa! Va creciendo. Me dice, y porque yo quiero ser como vos, papi. No, Y siempre se hace el chiste acerca de que el Señor nos está ayudando a extender las estacas, ¿no? A estirar las estacas, y de una manera u otra lo hacemos de manera física, pero Jabes no está pidiendo por un territorio personal, sino dice, quiero una proyección de vida, quiero un campo el cual poder conquistar. Jabes se dio cuenta que estaba estancado, que todo lo que había vivido y ese estigma, ese condicionamiento de su madre con el nombre lo había generado un estancamiento en su vida. Por eso clama al Señor, reconoce su condición, pero clama para que Él pueda intervenir. Se daba cuenta que no tenía chances, no tenía ninguna alternativa. Entonces, a través de esta oración, pide que el Señor tome lugar en todo lo que estaba viviendo. Jabes deja de lado el orgullo, deja de lado la autosuficiencia. Quién sabe cuántas veces habría probado Jabes el salir de ese estancamiento por sus propios medios. El salir de esa situación y decir, no, yo puedo. Cuando hace muchos años atrás, yo no sé, era adolescente y tenía todas las ganas de manejar. Cata y Pipe, tápense los oídos con lo que voy a decir. Tenía todas las ganas de manejar y a mis papás habían comprado un Peugeot 504 blanco hermoso, el primer 0 kilómetro que habían podido comprar, y lo teníamos hermoso. Hasta le había puesto unas fundas mi papá que nunca llegamos a estrenar el tapizado porque nos robaron el auto antes de sacarle las fundas, ¿no? Los chorros disfrutaron ahí el tapizado del auto. Y mamá agarra y dice, nunca más le ponemos fundas al auto. Fue profético, nunca más una funda a disfrutar el tapizado, si se lo llevan los chorros, que por lo menos se lo lleven usado. La cuestión que estábamos en Máximo Paz y estábamos en un retiro, en un campamento de los 30 y pico, y estaba el auto de mis tíos, Mabel y Ángel, que también se habían comprado un 147 blanco, hermoso, radiante, y como ellos cuidan todo, pero impecable siempre, y lo tenían estacionado adelante del auto nuestro. Entonces yo, era domingo a la tarde, le digo, papi, quiero manejar una vueltita, quiero aprender a manejar. No, dale papi, dale. Y bueno, le gané por insistencia. Me dice, bueno, nos subimos al auto, pero antes de subirnos al auto me dice, mirá, si bien tenemos distancia, tenemos como 1,5 metros, 2 metros hasta el auto del tío, déjame que yo lo saco y vamos ahí, sí, te dejo dar una vuelta por el campito. No, papi, yo puedo, si ya entro y saco el auto de casa siempre, yo lo puedo sacar de acá. No, déjame a mí, yo puedo, papi, yo puedo. Bueno, dale, tené cuidado, me dice. Bueno, subo al auto y acostumbrado a entrar siempre el auto en casa, con la primera, le mando primera en vez de marcha atrás. Y salgo rápido, ¡pum! Le doy atrás al auto nuevo de mis tíos. Y mi papá me dice, oh, hijo amado, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué has hecho, hijo amado? En ti tengo complacencia, me dice. No fueron sus palabras. No fue. Te dije que tenía que sacarlo yo del auto. Y reacciones que hoy mismo me escucho con mis hijos cuando se mandan alguna. La cuestión me dice, ahora vos andá y decirle al tío. Y ahí se pudre todo. Vieron que el pastor Ángel tiene todo el sentido del humor, pero es serio, ¿no? Y me tocó enfrentarlo al tío. Me acuerdo que él estaba en una ronda ahí junto con más gente de los 30 y pico. Tío, te tengo que decir algo. Te choqué el auto, tío. Me dice él. Templanza 100 puntos. ¿Y se hizo mucho? No. Avenitas. Ahí. Se dobló un poquitito el paragolpe. Bueno, después veo. Gracias, tío. Me voy rápido. Antes que se arrepienta el tío, me fui rápido a buscar, a decir a mi papá, no, me dijo que estaba todo bien, que se hacía cargo de todo él. Re chamullero era el tipo. Todo por querer con mis medios salir de ese lugar engorroso y no confiar en alguien. Jabes se dio cuenta que no era con sus fuerzas. Jabes se dio cuenta que tenía que pedir la intervención de Dios en esto. Ahora, el
problema que muchas veces, porque Jabes agarra y dice, si me dieras bendición. Y hay una diferencia enorme entre bendición y bendiciones. Incluso con una palabrita que solemos confundir y es beneficio. Cuando pensamos en bendición, pensamos siempre en beneficios y esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque el beneficio habla acerca de lo que uno saca de ventaja, como un extra, como una ganancia, mientras que la bendición habla acerca de una intervención divina. Los beneficios hacen alusión a los resultados. La bendición habla acerca de una fuente. Entonces, cuando entendemos que Jabes pide por bendición, no está pidiendo por los resultados, está pidiendo que el favor de Dios, que la mano de Dios, que el corazón de Dios se inclinara a su vida y él lo pudiera acompañar. Ahora, ¿qué es lo trascendente en esto? En primer lugar, en no concentrarnos en los resultados. No poner tantas expectativas en los resultados, sino más bien poner las expectativas en la fuente. No ir por los panes y los peces a Jesús, sino ir porque es Jesús mismo. Hay una diferencia enorme y esto se suele decir, no, si aceptás a Cristo vas a salir, te salvás del infierno. Y hay gente que acepta a Cristo para salvarse del infierno. Pero creo que es muy diferente el sentido con aceptar a Cristo por querer pasar la eternidad con Él. O sea, uno acepta a Cristo no para zafar del infierno, o no tendría que aceptar a Cristo para zafar del infierno, sino uno tendría que aceptar y vivir en Cristo porque lo más hermoso es poder vivir la eternidad juntamente con Él. La motivación. ¿Buscamos las bendiciones o buscamos a la fuente? ¿Buscamos las bendiciones o buscamos al autor de todo eso? Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:3 nos dice, toda la alabanza sea, en la NTV, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y este último versículo me encanta. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Cerrá tus ojos por un momento y pensá en este concepto. Él desbordó toda su bondad sobre tu vida. A pesar de cómo te habrán puesto de nombre, acá dice que Él nos escogió aún antes de todo eso y desbordó su bondad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición del Padre está sobre vos. La bendición del Padre está con vos. Y si la bendición del Padre está sobre tu vida, las bendiciones van a venir por añadidura, ¿sí? Pero buscarlo siempre a Él, su reino, su justicia. Y en tercer lugar, lo que nos enseña Jabes es a reconocer nuestra dependencia de Él. Dice en el último versículo de 1 de Crónicas 4, dice, y si tu mano estuviera conmigo, me librarás del mal para que no me dañe. Jabes usa una expresión muy gráfica, la mano de Dios. Ahora yo sé que más de uno debe estar pensando en la mano de él, Diego, ¿sí? Ahí contra los ingleses, además del mejor gol de la historia en los mundiales, ese salto. Ahora no habla de esa mano que es superficial, que es efímera, que trae una satisfacción relativa o temporal, sino que lo que está haciendo Jabes es utilizar un antropomorfismo, le está dando una forma a algo, un atributo divino, le está tratando de caracterizar con formas humanas a algo que es casi imposible de describir. Lo que Jabes estaba pidiendo simplemente o puntualmente era que Dios estuviese siempre con él. Cuando le dice, si tu mano estuviera conmigo. Por eso en la NTV, este mismo versículo dice, te ruego que estés conmigo. Jabes entendió
que para poder generar un cambio en su historia, en su presente, la pastora Silvia hablaba en la oración en el primer culto, acerca de que Dios es el Dios de nuestro futuro, pero puede cambiar nuestro presente también cuando volcamos nuestra vida a Él. Jabes entendió esto, que todo podía cambiar siempre y cuando Dios estuviese con él. Ahora Jabes está pidiendo que no lo dejara en ningún momento del proceso. En ninguna instancia en el cual él desde chiquito había sido marcado, quién sabe cuántos años le llevó todo esto, que en todo ese proceso hasta poder salir y ensanchar sus tierras y poder experimentar lo que era la bendición del Padre, que el Padre no lo dejara en ningún momento. Por eso Deuteronomio 31:8 en la NTV dice algo que me encanta. Dice, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Qué bueno saber que aún en los peores momentos, en las peores temporadas, donde tal vez las circunstancias nos han dañado, nuestro origen pudo haber sido oscuro, tal vez la traición de la propia familia o de amigos hayan marcado nuestra vida, así y todo, Dios sigue estando con nosotros. ¿Por qué? Porque su mano está sobre sus hijos. Él es un Padre amoroso, un Padre que nos cuida, un Padre que nos guía, un Padre que nos abraza. No es un Padre que nos abandona. Entonces, ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina esta enseñanza de la vida de Jabes? Nos dice en el versículo 10 que Dios le otorgó lo que le pidió. No nos dice cuánto tiempo pasó. No nos dice si fueron semanas, no nos dice si fueron meses, años. Lo que nos dice es cómo resultó todo, que Dios terminó otorgándole esa petición que salió de lo profundo del corazón. No nos dice tampoco cuántas veces más tuvo que orar. Tal vez las otras oraciones de Jabes habrán sido mucho más profundas en cuestiones literarias o de palabras elocuentes. Lo cierto que a partir de ese momento en el cual Jabes abrió su boca, ahí Dios empezó a trabajar en el corazón de él. Simplemente nos muestra el resultado. Y el resultado en la vida de Jabes fue tan grandioso que años después un territorio geográfico del pueblo de Dios fue llamado Jabes. Y en ese lugar no vivían lo peor de lo peor, sino que vivían los escribas del pueblo. Las personas más respetadas del pueblo de Israel vivían en ese lugar. El lugar que se llamó en algún momento, vinculándolo con Jabes, el lugar de angustia, el lugar de dolor, pasó a ser el lugar donde habitaron las personas que mostraban a Dios, que enseñaban acerca de las verdades de Dios. Jabes fue condicionado por su nombre, pero su oración determinó su futuro. Jabes fue condicionado por lo terrenal. Su madre tal vez lo habría condicionado. Su madre lo había estigmatizado, lo había marcado, fue condicionado. Pero su oración determinó un futuro completamente diferente. ¿Por qué? Porque su oración tuvo una correcta dirección. Fue y rogó al Dios de Israel. También porque entendió su condición y no se quedó estancado. Buscó la bendición de Dios, buscó el favor de Dios sobre su vida, buscó relacionarse con aquel que lo había creado. Pero también porque reconoció que solo la dependencia de Dios lo iba a sacar de un lugar de angustia o de dolor. Y Dios le concedió, Dios le respondió lo que había orado. El que nació en angustia terminó siendo oído por el Creador y terminó recibiendo el favor del Creador. Cerrá tus ojos por un momento. ¿Cuál es el nombre con el que te marcaron? Y no te estoy preguntando lo que aparece en el documento. No te estoy hablando acerca de la parte de lo literal. Estoy hablando acerca de qué marcas han dejado en tu vida desde tu nacimiento. Tal vez un abandono, tal vez un descuido,
tal vez la bronca, tal vez la incomprensión, tal vez angustia o dolor como le pasó a Jabes. ¿Cuál es el nombre que te vino acompañando durante tantos años? ¿Cuál es el rótulo, la carátula, el título que te pusieron? Puede ser tu familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros. Tal vez te pasó como Jabes. Haber nacido en un contexto hostil, señalado por todos, ridiculizado por todos. O tal vez te está tocando vivir una temporada difícil en la cual no ves que se puedan extender tus tierras, no ves que, o no te das cuenta que la bendición de Dios puede estar sobre tu vida. Lo cierto es que cuando uno tiene un corazón humilde, un corazón sencillo, todo clamor llega a su trono. Aún como Jabes, una oración completamente sencilla y que aparece perdida en el Nuevo Testamento en medio de un montón de nombres, algunos de ellos muy reconocidos. Hubo algo que llamó la atención en los cielos y fue una simple oración. Como te decía antes, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que oró hasta que recibió. No conocemos el proceso que le tocó atravesar en todo ese tiempo, pero sí sabemos de que Él le dio lugar a Dios para que trabajara en su vida y que permitió que Dios lo acompañara y que entendió que la bendición venía de los cielos y que las bendiciones iban a ser por añadidura. Entendió que el foco no tenía que estar en el resultado, sino en clamar por la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Si en esta mañana te encontrás como Jabes, en medio de angustia, de dolor, y sentís que estás estancado y decís, Señor, escuchá mi corazón. Te invito a que en el lugar donde estás te puedas poner en pie. Si decís, Señor, con un corazón sencillo quiero hablarte, pero quiero que escuches mi dolor. Quiero que escuches mi angustia. Son muchos. Tal vez el desencanto, tal vez las frustraciones, traiciones han sumado a que te sientas estancado. El Señor hoy te dice, yo escucho tu oración. Si estás al lado de alguien que se ha puesto en pie, ponele la mano en el hombro. Los líderes, los pastores, los obreros que se puedan acercar y poner la mano. Porque muchas veces Dios se quiere manifestar, pero utiliza la vida de alguien del cuerpo, alguien que está con nosotros. Y fue oído por Dios. Y aquel que fue llamado angustia o dolor pasó a ser tierra de bendición para los que estuvieron alrededor. Ahora todos puestos en pie, por favor. Vamos a orar por cada una de estas personas. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre ellos. Extendé tus manos hacia donde esté alguno de los que se pusieron en pie si no pudiste llegar para poner el hombro. Y empezá a pedir porque no sabés lo que está pasando. Sabés que está mal, pero quién sabe la cantidad de cosas internas que está procesando. Sin embargo, y más allá de todo, una oración sencilla llega al trono de Dios. Y empezá a orar. Señor, escuchá mi clamor. Señor, escuchá mi clamor. Tal vez está pasando un montón de tiempo que venís orando y tal vez la respuesta es no. Tal vez el Señor no quiere responder lo que le estás pidiendo. Y te va a tocar, como el apóstol Pablo, decir, solamente te tiene que satisfacer mi gracia. Es aceptar la voluntad de Dios, es creer en esa fuente de todo bien que es el Señor. Pero tal vez el Señor
venís orando hace mucho tiempo y no pasa nada, pero el Señor sigue trabajando en tu interior, sigue trabajando, sigue procesando. Bueno, que en todo el proceso no te falte su compañía, porque si seguís caminando sin su compañía vas a terminar en tierras extranjeras. Vas a terminar en tierras desconocidas. Padre, toca la vida de cada uno de mis hermanos que se han puesto en pie en esta mañana. Señor, no conocemos situaciones puntuales, no podemos pensar tal vez en la trascendencia, tal vez para algunos puede ser insignificante o para otros puede ser algo llamativo. Lo cierto es que toda oración sincera te pedimos que llegue a tu trono, Señor, y que empieces a trabajar en cada uno de sus corazones. Que empieces a traer fortaleza, que empieces a traer dirección, que empieces a renovar las fuerzas de cada uno de mis hermanos. Señor, siempre que te tengamos en presente a vos, siempre que te tengamos en mente y en foco, vas a direccionar nuestros pasos. Que no busquemos los beneficios, que te busquemos a vos. Que no busquemos los resultados, que te podamos buscar a vos. Y que eso nos haga sentir plenos en vos. Padre, confiamos en que tu mano nos va a acompañar. Confiamos en que tu mano nos va a proteger. Confiamos en que tu mano nos va a dirigir. Porque vos sos nuestro Padre y ya nos has dado bendición. Bendición de lo alto. Gracias por la vida de Javes, porque nos inspira que aún naciendo en lo peor de lo peor, podemos terminar cerca de tu trono y bendecidos por vos. Padre, que esta palabra trabaje, infunda fe y también una disciplina de vida cerca de tu corazón. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.